No te olvides, todos los viernes a partir de las 7 de la noche, tu noticiero cristiano con los últimos acontecimientos alrededor del mundo, confirmándonos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Solo aquí, en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. En esta hora, con su palabra, leyendo la escritura, vaya buscando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículo número 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algo que es la voluntad de Dios. Gloria a su nombre. La voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y dice la escritura que la voluntad de Dios es la consagración. Y vamos a hablar de esa parte, de la consagración como voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo número 3, nos dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. Porque la voluntad ¿de quién? De Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, su cuerpo, en santificación y honor. Mire cuál es la voluntad de Dios. Dice la escritura que la voluntad de Dios es que nosotros nos mantengamos íntegros, y nos manda que nos apartemos si sabemos que estamos en pecado. Si sabemos que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios, eso significa que Dios quiere que nos apartemos y vivamos para Él. Porque esa es la voluntad ¿de quién? No del pastor, de Dios es. ¿Por qué? Porque la santificación, la consagración, significa ser separado, apartado o dedicado. Y todo viene de la misma raíz de ser santo o dedicado a Dios. Mire, todos conocemos, hermano, que los grandes hombres y mujeres de Dios fueron llamados así porque dedicaron su vida por completo a las cosas del Señor, a hacer la voluntad de Dios tal y como Él lo demandaba. Pero tenemos en nuestras mentes y corazones, oiga bien, que la consagración es algo que se vive, no es algo que se aprende. ¿Escuchó bien lo que le dije? La consagración, la santificación es algo que se vive, no que se aprende. Por eso el porqué de la consagración. La consagración, hermanos, es algo tan necesario en toda nuestra forma de caminar. O sea, acordémonos que Dios tiene una relación estrecha con aquellas personas, oiga bien, que voluntariamente deciden tener una vida dedicada a Él. O sea, que no andan ni por emociones ni por sentimentalismos. ¿Cuántas veces hemos podido nosotros e incluso experimentar que cuando andamos por sentimentalismos, nada, oiga bien, nada real ocurre en nuestras vidas? Caminando de esa forma, todo es momentáneo. Cojamos el ejemplo, hermanos, de cuando alguien está haciendo una invitación para que pasen al altar por algún tema específico de oración o algún problema que la persona está pasando. Como el vivir para el Señor Jesús, hacer su voluntad, entregar nuestra vida para Él, para vivir para el Señor Jesucristo. Y mire, hermanos, dedicarnos a Él. ¿Cuántas veces hemos salido convenciéndonos de este lugar de que esta era la vez definitiva? Que hoy sí íbamos a cambiar. De que hoy sí iban a terminar todos los problemas. Quién sabe, alguien pasó por sanidad, por algún problema familiar o por X o Y motivo y sale convencido de que ahora sí se arregló la situación. De que después de todo esto iba a ser realidad en nuestras vidas. Eso es lo que estábamos confesando. Pero al cabo de unas semanas o de un mes,
ya estábamos en la misma estatura espiritual en la que nos movíamos antes de que saliéramos de recibir la oración. Yo no sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Que usted vino con fe a la oración y estaba clamándole al Señor, pero al cabo de los días vuelve a caer en el mismo estado, o caemos en ese mismo estado que estábamos antes de venir a esa oración. Muchos se excusan en decir, es que tal vez el pastor no oró con mucha fe. O quizás ahí Dios no hace milagros en esa iglesia. O tal vez las circunstancias que estoy viviendo no me permiten a mí poder realizar lo que prometí. Ahora, o tal vez es que estoy muy ocupado. Cuando termine este trabajo y tal vez me libere un poco, entonces voy a tratar de cumplir. Para siempre que estar bajo las mismas circunstancias. Pero todos sabemos, hermano, oiga bien, que todo esto no es más que una falta de consagración. Por nuestra parte, que los demás no tienen nada que ver en nuestra relación que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Es responsabilidad de cada quien. Aquí no puede decir usted, no, es que no me hizo el milagro por fulano, por mengano. No, es falta de consagración, falta de santificación de cada uno de nosotros. Y lo que verdaderamente, ¿sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Una experiencia real con Dios. Pero esto cuesta un precio. Tiene un precio. El problema y la pregunta que le hago, me la voy a hacer hasta yo, porque aquí todos, ¿estaremos todos dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? Que el precio que hay que pagar es duro. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Cortar, romper, liberarnos de las cosas que nos gustan o que son simplemente una rutina diaria en nuestra vida. Pero sabe que el contrario son un estorbo para que el Señor haga la obra que quiere hacer en nosotros. Somos nosotros mismos los que ponemos esos estorbos. No queremos dejar el pecado. No, esto me gusta, no puedo dejarlo. Ese es el precio que hay que pagar. Hacer a un lado lo que a Dios no le agrada porque sé que me está estorbando. ¿Quién sabe? Yo estoy orando por años porque me dé mi sanidad en mi cuerpo. Estoy orando porque resuelva un conflicto familiar. Estoy orando por X necesidad. Y ya me cansé de orar. El Señor a mí no me oye, no me responde. ¿Qué estará pasando? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios no me oye? ¿Qué está pasando? Dios quiere una relación estrecha con nosotros. Una relación íntima. El problema no es de Dios. El problema no es de la unción. El problema es de cada uno de nosotros que no queremos apartarnos para Él. Falta de consagración. Gloria a su nombre. Mira, hermanos. Sin embargo, es el mejor precio que podemos pagar para vivir una vida victoriosa, una vida de gozo, una vida que admiramos en otros. Vaya buscándome la escritura, por favor. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre en el libro de Génesis, capítulo 32. Porque la misma escritura nos da ejemplo de estos hombres que pagaron un precio alto por consagrarse para el Señor. En Génesis, capítulo 32, vamos a leer del verso 22 al 32. Oiga bien, del verso 22, alabanzas, vamos a leer al verso 32. Mire lo que dice en el nombre de Jesucristo. Dice, y levantóse aquella noche. Vamos a ver la historia de Jacob. ¿Cuántos han oído hablar de Jacob? Mire lo que dice, y levantóse aquella noche. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob.
Tomólos pues y pasólos al arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fíjese que aquí hay algo que también quiero hacer un paréntesis. La gente dice Jacob luchó con el ángel. La Biblia no menciona que era un ángel. La Biblia dice que luchó con un varón. Y dice en el 25, y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióse el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca, porque esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Jacob empezó a caminar más o menos de esta forma, porque esto Dios se lo tocó y se descoyuntó, se contrajo. Oiga bien, ¿qué es lo que estaba teniendo Jacob en ese momento? Estaba teniendo una experiencia real con Dios. Dice que luchó con Dios para obtener su bendición y lo logró. Pero al final de este relato vamos a ver que Jacob, ahora llamado Israel, Jacob significa el suplantador, el engañador mentiroso. Pero le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Ha tenido una verdadera experiencia en el versículo número 30. Y es lo que necesitamos nosotros, hermanos. ¿Cuál cree usted que fue la bendición? Jacob necesitaba una prueba. Cuando lo descoyuntó, él caminaba normal como cualquier hombre, don Hermes. Pero cuando le dijo, bendíceme, fíjese que cuando lo tocó y lo descoyuntó y empezó a caminar, él pensó que esa era la bendición. Entonces lo soltó hasta que ya lo había descoyuntado. Pero la verdadera bendición, dice Jacob, si usted lee de cuidadosamente, dice en el versículo número 30. Mire lo que dice. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara. ¿Y qué? Fue librada mi alma. ¿Cuántos necesitan libertad? Yo necesito libertad. Porque muchas veces nosotros caemos presas de la cautividad. El pecado quiere otra vez cautivarnos. El pecado quiere encerrarnos nuevamente en la condición en que estábamos antes de venir a los caminos del Señor. ¿A qué nos quiere llevar? Esa es la misión. Volvernos a llevar, en vez de caminar hacia adelante, buscando a mi Señor Jesucristo, vamos entonces caminando hacia atrás, descendiendo hacia el pecado. Eso es lo que quiere. Y una vez que estamos en el pecado, volver a caer en las prisiones y en la cautividad. No es la voluntad de Dios. Jacob, hermanos,
vamos a observar también que cuando volvió a su vida normal, después de esta experiencia, lo hacía cojeando desde aquel día. Cualquiera puede decir, miren, este hombre antes de enfrentarse con el Señor estaba bueno y sano, y después de eso empieza a cojear. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y resulta, hermanos, que vamos a rescatar algo aquí, que cuando alguien tiene una experiencia real con Dios, hasta su forma de caminar cambia. Estoy hablando del Espíritu. Ahora ya no vamos a caminar en el pecado, ya no vamos a caminar en la carne, ya no vamos a caminar en esas cosas que andábamos. Ahora, si tenemos una experiencia real con Dios, vamos a caminar diferente en consagración y en santificación para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, hermano, pero ¿qué es lo que necesitamos primeramente? Conocer a Dios. Y esto solo se hace a través de tener una relación con Él para saber qué es lo que Él demanda de nuestras vidas. Lo que Él quiere que cambiemos, por dónde y cómo quiere que le sirvamos. Eso es lo que Dios quiere. Romanos 12:1. Entonces la pregunta es, ¿cómo consagrarnos, hermano Francisco? ¿Cómo consagrarnos en este tiempo? ¿Será que ya no se puede? Hay gente que me ha dicho a mí, no, ya no se puede en este tiempo consagrarse para Dios, por tanta cosa que hay. ¿Será que ya no se puede? Yo creo, sí se puede, hermano. Entonces si decimos que no, nos está mintiendo la palabra. Pero la palabra es fiel y verdadera. La palabra es verdad. Si está escrito es porque podemos hacerlo. Mire lo que dice Romanos 12, el verso 1 y 2, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. O sea que si yo vengo con pecado y yo no me pongo a cuentas con mi Señor, Dios no recibe ningún sacrificio ni escucha una oración. Así de duro es. ¿Será que no escucha la oración? Cuando una persona vive en desobediencia y en pecado, ¿qué piensa usted? Pues la palabra que usa ahí dice agradable a Dios. Y en lo que a Dios no le agrada es el pecado. Tenemos que tener cuidado. Y mire lo que dice en el verso que sigue, que es vuestro racional culto, o sea que tenemos nosotros conocimiento. Y no os conforméis a ¿qué? A este siglo, o sea, a este sistema. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena, ¿qué, hermanos? ¿Voluntad de quién? De Dios, agradable y perfecta. Mire qué hermoso. Dios mío, yo siento que el Señor me está hablando hoy en esta tarde, tremendamente. El Señor quiere llevarnos a otro nivel, hermanos. No permitamos que el pecado nos tenga hundidos. No permitamos, tenemos que avanzar. Estamos hablando de oración en los estudios bíblicos los sábados. Hemos tocado temas de fe. Y voy a seguir hablando de la fe. Y yo sé que usted está entendiendo cada uno de los mensajes. Y sé que cada mensaje le está martillando el corazón. Y va a llegar un momento, como dice Jeremías, no es como fuego mi palabra y como martillo que quebranta la piedra, que va a llegar un momento que lo va a romper y Dios va a hacer algo y va a cambiar. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces hemos podido ver que la consagración es un estilo de vida, no es algo que se aprende. Es un estilo de vida, no algo que hay que aprender. Por eso después de conocer y tener experiencias con Dios, sabemos nosotros lo que tenemos que hacer para agradar a Jesucristo. O por lo menos sabemos cómo escuchar la voz de Dios que nos está guiando a lo que Él quiere. Mire, recogiendo el significado de uno de los sinónimos de consagración, que es dedicarnos o apartarnos para Él.
Vamos a ver de qué forma Dios nos pide que nos consagremos. Vuelvo a retomar esto. Importante. En el verso número 1 de ahí de Romanos 12. Mire lo que dice. Vuelvamos a leer. Leámoslo todos juntos, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermanos, no se vayan a romper las gargantitas de muy duro que hablan, por favor. Muy duro. Se me pueden dañar las cuerditas vocales. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por las misericordias de quién? De Dios. Que presentéis, ¿qué, hermanos? Cuando usted viene. ¿Vuestros qué? Mire, ¿cómo hay que presentarlos? No muertos. ¿Y sabe quiénes son los que presentan sacrificios muertos? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Un cuerpo, una persona que, por eso es necesario, hermanos, miren, que empecemos cada vez que vengamos a la casa de Dios a tener un culto, que usted doble sus rodillas, el que pueda hacerlo. Yo entiendo a don Hermes, pues, que está pasando un momento difícil con la salud, pero estamos orando que el Señor lo va a levantar de esa silla, en el nombre de Jesús. Pero los que estamos buenitos todavía, que nos podemos, busquemos un lugar y empecemos a ponernos a cuenta con el Señor. Mira lo que dice el Salmo 37 o 33, me parece. Donde dice, ¿quién subirá al monte santo de Dios? ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Quién subirá al trono de Dios? Dice, los limpios de mano, los puros de corazón. Los que no han elevado su alma a cosas vanas. Mire, Dios nos está exigiendo que para poder llegar a su presencia, como sentimos en este momento, la presencia de Dios hermosa. Yo la sentí, no sé si usted la sintió, pero yo sentí algo hermosísimo. Por eso le he dicho a mi esposa que yo necesito que ella lleve al ministro la alabanza, porque Dios la usa tremendamente en la alabanza. Cuando ella empieza a ministrar, se empieza a mover el Espíritu de Dios, porque Dios la quiere usar así. Pero tenemos que buscar consagración. Esto no va a venir, hermanos, solamente de esperar que sea el otro sábado y el otro domingo y en la semana no pasó nada, no hubo oración, no hubo palabra de Dios, no hubo nada. Así no va a correr la unción. Entre más nos metamos a buscar esa relación con Dios, entre más nos consagremos y vengamos a este lugar, hermano, yo le aseguro que la gente cuando entre va a decir, aquí hay algo que yo andaba buscando. Yo siento ganas como de llorar, siento una paz en mi corazón, y no es el pastor, no son los hermanos, es la unción del Espíritu Santo, es el poder del Altísimo que está ministrando y hablando a su corazón. Así de poderoso nuestro Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Mira lo que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más dice? Santo. Miren. Y lo más importante, agradable a Dios. Ese es vuestro culto, o sea, nuestro entendimiento con razón. No puede decir yo no entiendo, no. Está en nuestra lógica, en nuestra razón, que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es necesario que vengamos, hermanos, y empecemos a alabar y adorar en las alabanzas, hermanos. Si usted puede pararse, hermano, y levantar sus manos y glorificarle, si usted quiere correr en este lugar, eso es darle libertad y gozo en el Espíritu. Yo miraba unos videos ahora con mi hijo, de la forma que el pueblo de Israel, los judíos, alaban. Cómo los hombres alaban y las mujeres alaban. Hermano, y esa gente se goza. Se gozan, y que todavía están, ¿se acuerda del estudio? Están todavía, tienen el velo, no tienen la revelación completa que usted y yo tenemos. Todavía no han recibido el Espíritu Santo como la promesa, porque no es que no sea para ellos, es que no creen en el que vino, era el Dios Todopoderoso. Y ahora nosotros que tenemos la revelación, ¿cómo podemos estar como troncos secos ahí, como que si nada pasa? Se le paran las moscas y quiere espantárselas porque no se mueve. Cuando usted debería estar gozoso
porque Jesucristo lo ha escogido para que pueda saborear su Espíritu Santo y su palabra. Ay, bendito Dios, Jesucristo. Mire, hermanos, el dar un sacrificio a nuestro Dios no debe de ser algo pesado o molesto, algo cargoso. Debe ser una delicia. El ir a la oración no debe de ser algo de refunfuñar y cambiar la cara y poner esa cara de limón. El ir al ayuno no debe de ser eso de... Ay, no, es que cuando yo empiezo a ayunar a las 6 de la tarde, ya como a las 6:01 se me empieza a subir los gases para arriba y me duele la cabeza. 1 minuto aguantó. Ay, no, a las 6:10 yo siento que me estoy muriendo, se me ha bajado el azúcar y no puedo más. No, debe ser una delicia porque voy a entrar a que esta carne se sujete a buscar a mi Jesucristo. Voy a empezar a emprender ese camino en la búsqueda de mi Dios, a encontrarme con Él y decirle, Señor, como Jacob, no te suelto hasta que me bendigas. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Hermano, debe de ser no molesto, sino debe ser parte de una actitud de agradecimiento. ¿Qué tan agradecidos estamos con nuestro Cristo Jesús? ¿Qué más milagro está esperando en nuestras vidas usted y yo? Si solo el volver a ver un nuevo día es el milagro de la vida. El abrir nuestros ojos, encontrar todavía alimento que nos ha proveído para el día. El poder estar ese día y todavía cómo podemos estar negativamente nosotros viviendo. Debe ser una actitud de agradecimiento para nuestro Cristo Jesús. Pero nos hemos vuelto un pueblo mal agradecido. Yo le decía ahora a mi esposa cuando veía esos videos, yo quisiera tener la reverencia y el respeto, y yo sé que es lo que quiero, y en mi oración llegar, porque digo, los judíos, el pueblo de Israel, hermanos, es una adoración, es un respeto en la casa de Dios. Hermanos, en todos los puntos son personas que se arreglan, se visten bien para el Señor. Personas que cuando llega el momento de la oración hasta se tapan sus ojos porque no quieren ningún tipo de distracción, sino que están pensando solamente en Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y empiezan a buscar la consagración, esa santificación, hermanos. Es algo hermoso, como se gozan el pueblo escogido. Nosotros somos pueblo escogido, hermanos. Con mucha más razón debemos de buscar más la santificación. A veces a mí me da pena, me da no sé qué predicar acerca del dinero. Casi no lo hago. Porque ha habido gente aquí que dice que me he hecho millonario con $1 que dio. Con ese $1 que vinieron a dar, me hice millonario. Pero ese pueblo, ¿sabe por qué tiene gran bendición? Porque es un pueblo que da para el Señor. Y gracias a Dios que yo aprendí a hacer lo mismo. Mi pastor me enseñó que tenía que ser dado para el Señor, no avaro. Porque el avaro está en la lista de los que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí sabía, verdad? Y don Serme se puede esa escritura, 1 Corintios 6:9. Ahí está en la lista los avaros. Los avaros, dice, los avaros en la misma línea de los idólatras y los fornicarios, no entrarán al reino de los cielos. Entre usted hay algo, no es magia, no es esoterismo, no es cábala, no. Es una bendición especial que cuando uno más le da al Señor, el Señor más le da a uno. Lo tengo probado. Y no solo probado, recontra probado en mi vida. Ya no dijeron amén. Cuando les decimos quieren bendición, amén, dicen todos. Cuando les habla de compromiso con el Señor, quedan todos callados. Por tanto, una vida de sacrificio, ¿qué significa, hermano? Significa estarle dando gracias al Señor en todo, cuando todo vaya bien, pero también cuando las circunstancias sean adversas. Hermanos, sacrificio nos indica que es algo más que algo voluntario. Cuando se iba a ofrecer sacrificio al Señor,
¿De qué forma o cómo tenía que ser ese sacrificio? Levítico 22, verso 21. Levíticos capítulo 22, verso 21. Y mire la forma en que ellos, hermanos, daban para el Señor. Vamos a ver qué es lo que dice. Gloria a su nombre. Dice: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio de paces al Señor para presentar voto, u ofreciendo, ¿qué, hermanos? Voluntariamente, sea de vacas o de ovejas, sin tacha, será acepto, no ha de haber en él falta. Mire. Ahora yo le he dicho una cosa a usted y se lo sigo diciendo. Y es esto. Hay una escritura que ponemos ahí cuando pedimos los diezmos y las ofrendas. Dice que ninguno dé, ni por fuerza, ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si usted va a dar algo y lo va a dar refunfuñando o de mala gana, mejor no lo dé porque le va a ir peor. Cuando lo dé tiene que darlo de corazón para que tenga la bendición. Y eso es no solo la ofrenda, el diezmo. Yo no he hablado de diezmo todavía. Que el diezmo es de todo lo que uno recibe en su cheque, el 10% de eso va para la obra de Dios. Porque dice diezmos y ofrenda. Yo no quiero darme la gloria porque la gloria es de Él. Y se lo he dicho muchas veces. Cuando yo recibo mi cheque, yo no hago ningún pago, ni la renta, si primero no saco el diezmo para mi Señor. Cuando una vez he sacado ese dinero, de una vez lo he transferido para la cuenta de la iglesia de lo que ganamos nosotros, y va ese diezmo y esa ofrenda juntos, ya después puedo decir, ahora yo puedo disponer de esto. Y no va a creer usted que cuando he hecho todos los pagos, llega el siguiente pago y todavía nos queda dinero. ¿Cómo es que ha sido eso? Si no ganamos, pues, como ganábamos antes. Él es fiel en sus promesas. Él es fiel en lo que dice. Pero si usted dice, no, yo mejor no voy a dar el diezmo, mejor le voy a dar la mitad, porque vaya a ser que no me alcance, y empieza a hacer cuentas primero y después, mejor no dé nada. Guárdeselo. Pero eso sí, si ya lo prometió, el Señor se lo va a sacar en otra forma, porque ya me ha pasado a mí. Como ese tema no le gusta, entonces sigamos con el versículo 29, de ahí mismo. Gloria a Dios. Y dice, y cuando sacrificareis sacrificio de hacinamiento, de gracias al Señor, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Miren, hermanos, Efesios 5:26. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 26. Efesios 5, verso 26. Vamos a leer también el versículo número 27. El 26 y el 27 vamos a leer. Miren lo que dice. Dice, verso 26. Dice, para santificarla. Mire la iglesia. Limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese, ¿qué, hermanos? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire cómo quiere su iglesia el Señor. Así la quiere. O sea, ¿qué nos enseña la palabra de Dios entonces? Que debemos acercarnos a Él estando limpios. Acordémonos que Dios solo acepta y opera en lo limpio, en lo puro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desechar lo impuro. Aquello que está impidiendo que yo tenga libre acceso a la presencia de Dios. Trabajemos, hermanos, para que eso sea santo. Y si alguno hubiera cometido pecado, Cristo es que por medio de su sangre nos limpia y nos presenta puros delante del Padre.
que confesar nuestros pecados al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19 vamos a leer. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, gloria a Dios. Si hay algo que le gusta a Dios, son las personas emprendedoras, con ganas de conocer más de su voluntad y deseo de superación. Ese es el tipo de persona que a Dios le agrada. Ahora, Dios está dispuesto. ¿Usted cree que no está dispuesto a dar en abundancia, bendición? Pero sobre aquellos que anhelen buscarlo. Y sabemos que con el paso del tiempo hay muchas personas que se vuelven apáticas, porque su espíritu se ha ido envejeciendo. No han sabido o no han querido renovarse. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos? Que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento, porque no hemos querido renovarnos. Renovarse significa buscar lo nuevo, conocer misterios nuevos que el Señor está dispuesto a revelar a aquellos que se lo piden, profundizar en sus cosas y entrar en dimensiones espirituales que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Eso es renovarse. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esto tiene un precio. Cuesta un precio. Miren, hermanos, y es el venir. ¿Saben cuál es el precio? El venir todos los días, tener encuentros personales con Dios, no solo el domingo. ¿Usted cree que solamente con decirle al Señor, Señor, me encomiendo a ti, te doy gracias, ya pues gloria a su nombre, gracias Jesús por este día, y se acabó y pum? No le mande un telegrama, hermanos. Esos son telegramas que usted le manda. Mire, le estaba explicando a mi esposa algo ahora. Al Señor, cuando vamos a ir a la oración, primeramente no vamos a llegar con gritos y cosas. No, Dios no es sordo. Me hago la pregunta, yo digo, ¿por qué el Señor compara? Que dice que tenemos que ser como niños. Y yo le digo a ella, le hice la pregunta y le digo, ¿qué tal si mi hijo viniera a mí o fuera donde ella con gritos? Pero lo primero que haría yo es, ¿qué le pasa? Yo no soy sordo, cálmese. Cálmese y vamos a hablar qué es lo que usted quiere. No, él va a llegar, yo lo analizo, que cuando quiere algo, lo primero que hace es que me llega abrazando, besando, y es una miel, pero es algo sincero, porque ellos son inocentes. Y si él me pide algo, yo no se lo doy. La primera reacción de él va a ser llorar. Si nosotros somos hijos de Dios, y él dice, yo quiero que ustedes sean como niños. Muchas veces nosotros que queremos llegar a la oración exigiéndole. Como que dame. O sea que no, Dios no está obligado. Dios no está obligado. Es su misericordia, por eso que nos da. Por su misericordia. ¿Por qué no llegar como niños a la oración? Y llorar como niños. Y hablar con él como niños, que eso es lo que a él le gusta. Que seamos como niños, inocentes, sinceros. No llegar a la oración con hipocresías y palabras rebuscadas. No, como niños. Todo eso tiene un precio todos los días, hermano. Cada día tenemos que apartar ese tiempo especial para Él. Nosotros le dedicamos tiempo para una cosa, para otra, pero no hay tiempo para el Señor. Pasamos pensando en otras cosas que vamos a hacer, pero nunca las cosas del Señor. Entonces, hermanos,
Lo que nos hace diferentes a los demás es la unción de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Esa unción es la que transforma, la que cambia vidas. Esto no llega con un toque de Dios mágico. ¡Pum! No. Hay que trabajar para que la unción de Dios crezca en nuestras vidas, hermanos. Solo se consigue con una vida de superación. Más oración de la que le damos. Más ayuno, más alabanza, más adoración, más ofrendas, más diezmos, no. Todos voltean a ver el reloj o el celular. ¿Cuántos quieren bendición? Pero tiene un precio. ¿Usted cree que le van a chum, vaya, tome? Quiere más de nuestras vidas. Más en nuestras vidas. Y van a ver por ahí algunos que van a escuchar esto, porque esta predicación va en la radio. Más de algunos va a poner un comentario, sí, otro pastor ladrón que está pidiendo dinero. Otro sinvergüenza. Porque es pecado pedir diezmos y ofrendas, pero es que no es cosa mía, es bíblico. Y es un requerimiento para la salvación. Algunos dicen que no, pues yo no sé de qué Biblia es la que están leyendo o de dónde la han sacado. Mire, hermanos, a veces el querer consagrarnos más a Dios va a traer la incomprensión y los rechazos de los demás. Una, por no entender esta forma de vida que Dios quiere. Otros porque saben que nunca llegarán a lo que Dios les demanda. Y podemos ver ejemplos como Ana, la madre de Samuel. Y usted va a ver en ese relato, no lo vamos a leer por falta de tiempo ya, pero Ana pidió un hijo porque no podía tener hijos. Y dice que derramaba su alma en el templo y el profeta la veía, el sacerdote, pidiendo un hijo, pero fíjate que no lo pedía para ella, sino que lo pedía para ofrecérselo a Dios. Y así lo hizo, porque el hijo de Ana fue el profeta Samuel. ¿Qué podemos resaltar? Que cuando alguien verdaderamente está consagrado, no pide deseos para su propio beneficio, sino para el beneficio de la obra de Dios. Las personas consagradas no son personas egoístas, sino que miran y buscan la manera de poder bendecir a otros en la obra de Dios. Hay personas, hermano, hemos visto, como el ejemplo que le acabo de dar, la vida de Samuel también, hombres que se consagraron. Dice que Dios estuvo siempre con él. Y todo lo que hablaba Samuel tenía peso y era precedente porque venía de Dios. El capítulo 11 que hemos leído en el libro de los Hebreos, de los hombres de la fe, que tocamos a José, a Caín, todos estos hombres que se consagraron, protagonizaron hechos grandiosos en el Señor. Así que ya para terminar, hermanos, quiero decirle algo. Animémonos a conocer más de la voluntad de Dios, más de su corazón. Pero no nos dejemos llevar por aquellas cosas que nos van a apartar de Él. Sabiendo ahora usted, según la escritura que vimos, qué es lo que le agrada al Señor. Esas vidas victoriosas. ¿Cuánto en la semana, cuánto usted le da de abrir su Biblia y empezar a leer? Y no me diga con la excusa de que no, que me falla la vista, me duelen los ojos, que no puedo ver, porque bien mira televisión. Ahí pasa viendo televisión y eso quema más los ojos que estar viendo la palabra. Ahí pasa más en el internet, en la computadora, en la televisión. Se mira 3 películas, 2 noticieros y todavía quiere seguir y no le quema los ojos. Pero leen la Biblia les cuesta porque no pueden ver, se les dificulta, dicen. Miren, las cosas del diablo, de la carne, así las pueden ver. Las cosas de Dios son, es lo que volvemos a decir, se vuelven un peso, como no sé, no puedo, dificultuoso. Dios está esperando. Mire,
Uno habla con Dios en oración. Él nos responde a través de su palabra. Leamos la palabra de Dios, así sea, aparte un tiempo. Voy a dedicar media hora a leer la palabra de Dios. Media hora. ¿Cuánto dura una película? Más de 2 horas, ¿verdad? ¿Cuánto dura un noticiero? 1 horita, ¿verdad? Y oyendo solo basura. Porque seamos sinceros, hermanos. Oír eso es basura. Muertes, destrucción, robos, asesinatos, suicidios, pornografía, pura basura. ¿Y cómo dice el Señor que tenemos que presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Cómo va a venir el día sábado o domingo a la casa de Dios con ese montón de basura adentro? ¿Qué va a venir a ofrecerle a Dios? A Dios no se le puede ofrecer basura. Porque Dios no acepta eso. Dios lo que quiere es que estos templos, estos vasos, estos cuerpos estén vivos, santos y agradables a Él. O no sé si quiere que lo vamos a leer, ¿no se acuerda que así dice? Entonces, hermanos, nos demanda vivir vidas ejemplares. Eso quiere el Señor. Victoriosas, vidas transformadas por medio del Espíritu Santo, que puedan transformar y afectar la vida de aquellos que nos rodean, que los contagiemos. Yo no le digo que tal vez usted puede ver un noticiero o algo allí que pueda rescatar, tal vez, pero no va a pasar solo en eso. Ponga la palabra de Dios en su vida, el tiempo de oración. Deje que Dios le hable por medio de la Escritura. Y va a ver usted las maravillas que hay ahí, hermano. Ni un gloria a Dios. No vayan a romper las cuerditas vocales, las gargantitas de decir gloria a Dios alto. Oiga. Sí, ya. Ni se van a romper las manitas en agradecimiento al Señor. ¿Verdad? Así que no, hermano, vamos adelante. Seamos emprendedores para las cosas del Señor. Busquemos más de Él, hermanos. Busquemos. Así como nos desesperamos en la mañana por buscar el desayuno, que nos levantamos con unas hambres terribles. Busquemos primero el alimento espiritual. Busquemos primero el alimento espiritual. Antes de comer, de darle de comer a este cuerpo, démosle primero de comer al espíritu y al alma. ¿Vea? Y esto es para todos, don Hermes, no solo usted, porque todos somos humanos. Todos somos humanos. Y todos tenemos errores, pero también tenemos que buscar la excelencia en servirle al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a orar entonces, a darle gracias a nuestro Cristo Jesús, porque nos ha hablado en esta hora. Bendito Dios. Te alabamos, Cristo de la gloria, Rey de misericordia. Alabanzas a tu nombre. Qué bueno eres, Padre celestial. Gloria a su nombre. Bendito el nombre de Jesucristo. Santo, santo. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre celestial. Si has perdido el camino y andas en busca de dirección, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Solo tienes que declararlo como el salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo, capítulo 138, versículo 8. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.